Muy buenos días amigos, espero que se encuentren muy bien, espero que estén teniendo un excelente día y pues vamos a seguir con esta campaña. Gracias por visualizarnos, gracias por escucharnos por donde ustedes nos estén consumiendo, es decir, ya sea por audio y bueno, el audiovisual que únicamente es aquí por YouTube, pero si nos escuchan, muchas gracias a todos. Y bueno, el día de hoy vamos a seguir con esta campaña que hemos querido implementar para hacer un poquito transparente toda esta situación que, bueno, poco a poco, creo yo, al menos desde mi opinión, ya me dirá ahorita mi querido invitado, se ha hecho un poco más transparente, se ha hablado un poco más, se ha mencionado un poco más acerca del maltrato hacia los residentes que aspiran a una especialidad y que no solo a eso, siempre he dicho que aspiran como a un sueño, una meta, como lo han hecho. Ahorita nos va a decir el doctor Alejandro, lo ha hecho la doctora Andrea, que ya hablamos la semana pasada, y que, bueno, pues por supuesto que tienen esta ilusión, pero bueno, durante el camino, durante el proceso se encuentran con pues bastantes piedras en el camino y no solamente en el ámbito académico, porque bueno, la academia es pesada, es preparar presentaciones, ahorita nos vamos a platicar, preparar clase, la tesis, las guardias y bueno, no solo eso, sino que también muchas veces en muchos estos hospitales, escuela, tienen esta tradición o costumbre, no sé cómo llamarlo, de pues de tener esta disciplina extrema, ¿no? De casi casi militarizada. No sé con qué objetivo, eso es lo que he querido entender y es lo que se va a crear en un debate después para obviamente dar la formación a estos médicos. Pero bueno, el día de hoy tenemos justamente a otro gran médico, a un gran amigo, quien nos va a decir un poco desde su perspectiva, desde su punto de vista, cómo es esta parte, su opinión primero, por supuesto, y también algunas experiencias de este, entre comillas, tal vez, castigo, maltrato, incluso hasta humillación hacia los residentes que no debería de ser y hasta qué punto podemos tener este comportamiento. Pero bueno, querido doctor Alejandro Madrid, él es neurocirujano, ya ha estado con nosotros en un par de ocasiones anteriores. Y bueno, ¿cómo estás, Doc? Muchas gracias por aceptar la invitación. Y como siempre, pues siempre tu amabilidad y tu accesibilidad te lo agradecemos aquí en el programa. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buen día, mi querido Ander. Estoy muy agradecido, muy contento porque me invites. No me agradezcas el aceptarlo, sino al contrario, yo soy el que estoy siempre honrado de estar contigo. No, hombre, muchas gracias. Al contrario, pues mira, ya sabes, ya te había comentado fuera de grabación, cómo es la situación. Ahorita la idea es tener esta pequeña campaña para hacer un poco más visible este tema. Y qué mejor que tú, porque siempre lo hemos dicho y creo que no es una noticia nueva, bueno, entre médicos, porque obviamente la gente que es ajena al gremio no conoce bien, pero para los que nos están escuchando y viendo que no son médicos, esta parte del maltrato, el tema de qué tan difícil es llevar este proceso para ser especialista, en general en la residencia es complicada. Y como decía, no solo en la academia, sino por esta parte de los tratos, de una jerarquía tan marcada que lo hace más difícil. Pero en una cuestión o en un tema o especialidad que tiene que ver con lo quirúrgico, es todavía el doble. Y tú que eres neurocirujano, pues no me quiero imaginar más, porque, bueno, neurocirugía, y te lo he dicho siempre con mucho respeto, en neurocirugía siempre, bueno, en cirugía, pero en neurocirugía esta pelea de egos y de jerarquía y de casi casi quién es el mero mero en este departamento o hospital, siempre está la pelea. Y quiero saber, o sea, creo que en lo quirúrgico sí hay mucho ego, o sea, hay mucha parte de casi casi endiosar la especialidad y aparte de quién es el dios ahí, ¿no? Quién es el mero mero y el más chingón en ese sentido. Y no solamente en la academia o en lo académico, sino más bien en todo, porque lo dije con la doctora Andrea y lo platicamos, la jerarquía en la residencia únicamente se basa en el tiempo que llevas en la especialidad. O sea, si tú cursaste 2 años antes que el R1, eso es lo que te hace el jefe. O sea, no es que sepas más, no es que tengas mejor destreza, que seas más habilidoso en la cirugía. Simplemente con tener 2 años adelante de tu subordinado, eso es lo que te hace un jefe y eso es lo que muchos se creen con el derecho de tener este tipo de tratos. Pero ¿cómo es el ambiente ahí en cirugía? Ya me quiero imaginar.
Sí, eso es cierto, ¿no? La primordial diferencia es, yo así también le decía a los residentes, la diferencia entre ustedes y yo es que yo llegué antes, cuando yo era jefe de residentes, ¿no? Yo llegué Exacto. antes, realmente, yo estuve donde ustedes están y ustedes van a estar donde yo estoy ahora, ¿no? Entonces, Ujú. realmente no hay gran diferencia, no es como, lo dijiste bien hace ratito, es un trato pseudo militarizado, ¿no? Pero no es como que alguien por méritos mayores se convierte en el jefe o en el R más que el Así es. tiempo, ¿no? Más que ya cursó un año más, pues ahora tú mandas a los que siguen. Y Ujú. en ese aspecto, bueno, la jerarquía tendría que ver justo, o más bien debería estar diseñada para que los que tienen más jerarquía tengan más responsabilidad y tomen más las riendas del cuidado de los pacientes, ¿no? Porque son los que tienen más experiencia, en teoría deben tener más conocimientos y en ese aspecto, bueno, básicamente para eso debería de funcionar la jerarquía, no para el tema del acoso, ¿no? Claro. Eh, y sí es cierto, la verdad es que las especialidades quirúrgicas son, como también, como lo dices, por tradición, ¿no? Son más maltratadoras en todos los sentidos. Yo me acuerdo que desde que yo era estudiante, cuando rotábamos como alumnos de pregrado, pues Ujú. cuando rotábamos en servicios clínicos no había tanto problema, era como todo muy bonito, ¿no? Muy relajado, nos trataban muy bien, nos enseñaban. Y en los servicios quirúrgicos sí nos enseñaban, por supuesto, pero sí también había cierto, incluso eh, trato o Una maltrato, ¿no? competencia marcada, ¿no? Sí, 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 y incluso hacia los estudiantes. Yo veía lo que platicabas con Andrea, y ella mencionaba muy bien eso, ¿no? A veces a los estudiantes que, bueno, van a aprender, apenas están inmiscuyéndose en estos asuntos, los tratan mal sabiendo que ellos pues no tienen en ese momento una obligación de saber tanto, ¿no? Más bien tienen esa necesidad de aprender Así y es. desde ese momento los empiezan a maltratar. Sí, sí es interesante cómo este fenómeno de las especialidades quirúrgicas se da como mucho más eh, profundamente, ¿no? Sí, es un patrón que yo vi, o sea, digo, yo nunca fui, digo, la residente, pero como interno, como estudiante, como bien mencionas, te das cuenta, ¿no? El ambiente, incluso hasta llegas al departamento o al servicio de cirugía y se siente la tensión luego, luego, ¿no? Generalmente. Nosotros, digo yo, nosotros nos conocimos en el hospital 1 de octubre, ahí en Lindavista del Iste, y no sé qué opines tú, pero yo al menos que tengo esta poca experiencia intrahospitalaria, no como ustedes, pero yo al menos no sentí tan pesado como interno por supuesto, o no veía mucho el maltrato hacia residentes, o sea, y donde sí era un poquito más era precisamente los quirúrgicos, en ginecología, en cirugía general, eh, neurocirugía casi no rotamos, solamente algunas personas, pero sí es cierto que está hay más tendencia en el maltrato hacia los quirúrgicos. En general todos, pero en cirugía sí hay mucho más. Y no discrimina, o sea, es a hombres, mujeres, al que va entrando, al que va saliendo. Y si te quedaste 2 días de guardia seguidos, tampoco importa. Es decir, incluso llegué a ver algún tipo de maltrato físico, vaya, no golpes, pero sí, vaya, sí digamos, manazos, ¿no? O incluso en la espalda. Sí, sí, bueno, Vaya, son golpes sí, 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 realmente, ¿no? son golpes, ajá. Pero bueno, son cosas que al menos yo, desde mi punto de vista, no estoy de acuerdo. Pero bueno, hay muchos médicos que he escuchado, sobre todo leído en redes sociales, en las que pues sí, creen que tienen esta necesidad o que es necesario tener este tipo de comportamiento, disciplina hacia los subordinados para crear mejores médicos. No sé, yo no le veo una relación ahí tan congruente para poder decir sí, es necesario. Incluso los mismos números hablan, ¿no? O sea, lo hablaba igual con la doctora Andrea, o sea, la cantidad de médicos que se suicidan, la cantidad de médicos que están con ansiedad, con depresión, con burnout, vaya, con tantas trastornos mentales y de comportamiento, pues
llegan hasta quitarse la vida. Entonces, no sé, yo no veo lo bueno en esto, pero bueno, en fin, muchos aguantan, muchos sí, y yo decía que no es para todos la especialidad. Andrea, muy puntualmente y muy buena, me dijo, yo creo que sí es para todos, pero hay que estar preparados, o sea, vaya, desde antes de entrar a la residencia, armar una red de apoyo desde psicología, tu familia, todo, para que cuando empieces a sentirte vulnerable emocionalmente, tú tengas este apoyo, para que en ese momento inmediato tú tengas ese apoyo y no te dejes caer. ¿Tú qué opinas de eso? O sea, eres neurocirujano, te conozco, eres muy tranquilo, eres bastante, pues sí, like, ¿no? Pero bueno, a veces eso, ese es el target, ¿no? Principal. Este cuate es bien tranquilo, es bien así, vámonos con él. Entonces, Sí. ¿qué opinas en ese sentido, mi querido Ale? Yo creo que aquí el punto primordial sería eso, diferenciar entre la disciplina y la exigencia que requiere un servicio de formación de médicos residentes especialistas contra diferenciarlo del maltrato, del bullying, del acoso. Porque sí es cierto que hay muchos que dicen, no, sí se necesita esta disciplina casi militar y estos maltratos físicos, ¿no? Para que entiendan y para que... Yo me acuerdo que a mí me decían, es que es para formar el carácter, ¿no? Y yo también en algún momento lo empecé a repetir, ¿no? Pues es que sí se forma el carácter, pero no, o sea, yo creo que lo importante aquí sería la selección de los residentes, ¿no? Sí, Eh, no deberías tener que formar el carácter a las personas porque el carácter te lo formas tú en tu vida, tu familia, con tus experiencias propias. Y ya si los que están reclutando a los médicos residentes dicen necesitamos gente con carácter de tal manera porque ellos van a clipar aneurismas, ellos van a enfrentarse a la muerte, ellos van a operar tumores cerebrales, en mi caso lo digo específicamente, bueno, requieres un carácter específico, ¿no? No es como que entren todos y ahí cualquier persona con cualquier tipo de carácter que de vaya a entrar, carácter, pues lo vamos a moldear, ¿no? claro. Porque es cierto, o sea, sí es para todos, pero no todos están habituados a vivir estas cosas, no todos siquiera saben a lo que se van a enfrentar. Y el punto es que todos los que quieran hacer una especialidad, pues primero estén bien informados. Sí, es cierto que formar una red de apoyo y esto, pero también creo que es muy importante que el sitio donde se desarrollen esos médicos residentes, pues tenga la capacidad la solvencia incluso mental de quienes están dirigiendo esas instituciones o están dirigiendo el curso de especialidad para que ellos también determinen la entrada de uno u otro residente y también Claro. puedan moldear ahora sí el curso a cada médico residente, ¿no? Claro, sí, entiendo que después del examen vienen las entrevistas hacia los hospitales en los que quieres tú aplicar tu residencia. ¿Ahí en esas entrevistas se hace ese tipo de filtro o las entrevistas son meramente laborales? Digo, yo desconozco, por eso pregunto, ¿eh? En, Ajá, en teoría debería haber esos filtros, ajá, pero la verdad es que, bueno, por lo menos en neurocirugía, mucho tiene que ver si tu currículum, ¿no? Lo que traigas de background, lo que hayas aportado ya previamente a la ciencia, en donde hayas ujú, rotado, incluso quién te recomiende, ¿no? Eso también es importante porque las recomendaciones todavía siguen siendo cosa vitales. importante, sí, claro, para la selección de los residentes, eso es cierto. Y también es algo que pues, debería no estar así como tan debajo del agua, ¿no? Porque a veces hay gente muy valiosa que o no puede entrar o tarda en entrar muchísimo tiempo porque hay lugares que se asignan ya a otras personas que en términos generales, pues a veces dejan mucho que desear, ¿no? En cuanto a su desempeño académico. Entonces, Claro. no, la verdad es que yo creo que tomen mucho más en cuenta otros aspectos, más que Esta calidad resistencia, ¿no? emocional, sí, claro, sí, sí, sí. Ok, Y, 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 sí. Perdóname. sí, No, no, y te decía, adelante. y finalmente,
a veces te decía, entran otros residentes con cualquier tipo de carácter y entonces ahora sí es cuando viene el problema de hay que forjarles el carácter, porque eso no es como que se tome en cuenta, ¿no? A ver, ¿qué Claro. traes de papeles? ¿Qué traes escrito? ¿Qué traes con quién rotaste? Ah, entras. Y haz tu examen escrito, por supuesto, ¿no? O examen de conocimientos. Entonces, Claro. sí, son cuestiones distintas que se toman en cuenta y que a lo mejor sí valdría la pena empezar a voltear hacia allá, ¿no? Sí, hacer un análisis muy profundo de tipo psicológico. Yo digo, sí, lo que hablábamos anteriormente con la doctora Andrea es, sí, pues, reformar esta red de apoyo, pero no es lo mismo hacer, como bien dices, la residencia en el Rubén Leñero o en el Joco a hacerlo Sí, en el 1 de octubre. O sea, va a ser distinto. O sea, no es lo mismo, porque en Joco y en Rubén Leñero, para los que nos escuchan, son los hospitales de guerra. O sea, no sé si literalmente, porque no es literalmente, pero son hospitales donde aprendes porque aprendes, le tienes que entrar porque le tienes que entrar, o sea, no hay opción de hacerse medio güey o de medio mandrakear, como nosotros decimos dentro de la carrera, porque ahí llega gente con traumatismos, llegan gente con accidentados, o sea, es de las primeras opciones y además como son hospitales de que no cobran, ¿no? Porque son de gobierno, pues son como de la primera línea. Entonces, es muy cierto lo que dices. O sea, creo que no es lo mismo hacer esto. Entonces, a lo mejor dices, quiero ser cirujano, pero yo no estoy dispuesto a aguantar tanto este maltrato. Voy a aplicar para a lo mejor para hospitales que sé que no son tan demandantes en ese sentido, ¿no? Mentalmente hablando. A lo mejor un 1 de octubre, a lo mejor, no sé, un Juárez, no sé cómo esté Juárez, pero se me ocurre que no, o no sé, ya en tu cara ya me dice todo diferente. Bueno, en cirugía es bien complicado, es decir, en todos es bien complicado encontrar un hospital donde no sufras eso, ¿no? Creo que inminentemente, como residente, en algún momento vas a sufrir de este tipo de experiencias. Pero en tu caso, ¿cómo ha sido, cómo has visto desde la perspectiva como residente que tú ya, obviamente, ya fuiste cirujano, incursaste en cirugía general, incursaste después en neurocirugía, que no me acuerdo que son como 5 años más, no sé, no me acuerdo, ahorita 5 años. tú lo dirás, ajá, y después ya como médico de base, si en algún momento caíste, o como residente, incluso R más, caíste en estas redes de, no sé si de tentación llamarlo, de tener este tipo de mentalidad de maltratadora, como bien dices, o bien tuviste siempre una balanza en ese sentido. ¿Cómo fue ahí? ¿Sí tuviste a lo mejor esta disyuntiva a veces de aplicarlo o no? Pues no, porque es Ah, que creo que la primera o la segunda vez que platicamos, yo te comentaba que la residencia y las relaciones interpersonales pues, dependen mucho de quién entre, ¿no? De quién, de lo que traigan ellos atrás, de la uh-huh, educación de cada quien. Y la verdad es que yo no tenía la necesidad de ejercer ese tipo de violencia, ¿no? Porque finalmente lo es. Eh, no solamente porque no era necesario para la enseñanza de los residentes, sino porque además yo no lo traigo adentro, yo no viene en mi chip eso, ¿no? claro. Yo te platicaba sí fue la primera vez, Uh-huh, que, que cuando yo veía que los castigaban y los dejaban guardados, era algo que para mí era eh, algo que no podía procesar. Yo no decía, ¿cómo? A ver, no entiendo cómo es que no te dejan salir del hospital, quiénes son ellos para no dejarte salir del hospital, ¿no? O sea, en uh-huh, mi casa nunca hubo castigos, como aquí me quieren castigar a mis veintitantos años, ¿no? Entonces, por supuesto que cuando hay errores, estamos hablando de que se enfrenta a uno a circunstancias complejas porque estamos poniendo incluso en riesgo la vida de personas, ¿no? uh-huh, Las personas ponen su vida en nuestras manos y nosotros como médicos, no como residentes, sino como médicos, tenemos que cumplir, por supuesto, con un estándar de calidad y con conocimientos los suficientes como para no arriesgar a esos pacientes, claro. pero es evidente que los médicos en formación van a cometer errores, van a cometer muchos errores, eh, pero para eso están esas jerarquías, para que no se cometan o para evitar que se cometan esos errores. Ya que, Claro. que hubo algún problema, se cometió algún error, bueno, sí, hay que corregirlo, pero no lo vas a corregir poniendo a trabajar más a la persona, ¿no? Poniéndole guardias de 36 horas sin dormir, no vayas a comer, no vayas a bañarte, eso no beneficia a nadie y no corrige ningún problema, ¿no? No, Ok. no, no es como que
ay, sí, este condicionamiento negativo, ¿no? Hago una falta, me dan un chanclazo y entonces digo, ya no debo hacer la falta. Eso no, somos seres humanos, pensantes, Por ¿no? supuesto. Todos tenemos la capacidad de reconocer nuestros errores, de reconocer esas fallas y corregirlas, ¿no? Simplemente Sí, hablando. Y claro. quien las detecta, que será las personas que tienen mayor jerarquía a nosotros, son las que pueden corregirlas. Yo me acuerdo que cuando yo era interno, yo hice el internado en un hospital privado, en el hospital inglés, que pues en términos generales se conocen en todos lados que son hospitales más light, ¿no? Sí. La verdad es que es un hospital con mucha enseñanza, de muy alta calidad, y yo me acuerdo que light era tal vez en eso del trato, pero eso yo lo veía como normal, ¿no? O sea, todos éramos amigos, todos nos llevábamos bien, nadie nos andaba diciendo te quedas guardo. Por ahí uno que otro residente que se le botaba la canica y pues, ahí te gritaba una cosa así, pero no era como lo usual, ¿no? Ujú. Eh, pero sí había mucha exigencia académica y sí recuerdo que por ejemplo, mi R3 de cirugía general, pues era muy estricto, sumamente estricto, y había reuniones a veces entre residentes e internos en los que les llamaba la atención fuerte, fuerte, ¿no? Les pedía que estudiaran más, que entregaran algún reporte para demostrar que hubieran aprendido, pero pues eso a mí me parecía maravilloso porque efectivamente corriges ahí el error. Sí, evidentemente que debe haber alguna llamada de atención para que voltees a ver lo que estás haciendo mal, y Ujú. después lo corriges, ¿no? Eh, pero así como yo, bueno, por lo menos cuando yo estuve hace ya unos años, no había eso de que nadie se va a su casa y nadie entra al comedor y nadie entra a la residencia, ¿no? Que a veces Ni hay con los otros residentes. hospitales. No, no, al menos con Nadie. ellos, o lo que yo vi, no existía, ¿no? Ya creo que un poco más adelante ya cambiaron un poco las cosas, pero al menos cuando yo estaba Ujú. era todo así, muy sumamente académico, ¿no? Sí había exigencia académica, había mucha disciplina, pero nada de castigos físicos, ¿no? Sí, y lo que dijiste también, que es una parte negativa. Yo creo que el hecho de que no duerman los médicos, de que no coman, pues eso va a tener un impacto muy negativo hacia el paciente. O sea, aquí el beneficiado o el perjudicado va a ser siempre el paciente. Y contábamos anécdotas o de las pocas que yo viví, que yo veía residentes que se quedaban dormidos enfrente de los pacientes dando consulta. Incluso parados como pericos, como ayudantes de cirugía. O sea, Sí, sí. imagínate que, vaya, no entiendo, pues, o sea, no hay ningún tipo de beneficio en este tipo de tratos ni para por supuesto, directamente el residente y de manera indirecta con el paciente. O sea, puedes cometer errores muy garrafales, irreversibles y que puedan atentar legalmente contra la persona, incluso con la maltratadora, porque finalmente tiene esta responsabilidad con el residente para poder atender bien a un paciente. Entonces, eso como primera. Como segunda dices, qué bueno, digo, creo que al menos desde mi punto de vista, qué bueno que nunca tuviste esa parte, porque creo que neurocirugía es pesada, o sea, creo yo, nunca lo viví, por supuesto, pero creo que es pesada. Pero ahora del otro lado, como residente, ¿cómo te fue? O sea, como residente, supongo que ahí sí ya no porque tú opines o porque tú no lo apliques, no quiere decir que contigo no sean así. ¿Cómo viviste esa experiencia como cirujano general? No sé si terminaste cirugía general, No, no. pero no, imagínate. Y después te pasaste a neuro, ¿no? Entonces, ¿cómo viviste esa parte como, ahora sí que, como decimos, como víctima casi casi, ¿no? Sí, sí, básicamente es víctima. Mm. Te hice esa cara cuando mencionaste el Hospital Juárez porque yo hice el R1 de cirugía en el Ah, Juárez. ok. Ajá. Y la verdad Ajá. es que me fue bastante mal, porque pues ahí sí conocí todo lo peor que puede haber en cuanto a maltratos físicos. Eso de los apes. A nosotros nos ponían los cubrebocas de esos de liguita y te lo jalaban. Si te equivocabas, te lo soltaban y te pegaban, ¿no? Entonces, o sea, son cositas que dices, hay un golpecito, pero, oye, Sí, no es normal que golpees a una persona, ¿no? Y además, a veces son errores mínimos y también sin importancia, ¿no? Si tú dices, oye, el paciente le pasó un medicamento que no era y le hizo una reacción, y, bueno, estoy de acuerdo,
pero si dices, oye, el paciente, ¿cuánto orinó el paciente? Que eso es muy común, ¿no? En los pases Ujú. de visita. ¿Cuánto orinó el paciente? Pues orinó 100 mililitros. A ver, vamos a ver la bolsita. Y la revisan. No, orinó 110. Entonces 10 golpes, ¿no? Porque te equivocaste con 10. Entonces, eso Ok. no es normal, Sí, no, ¿no? claro. Y a mí, pues me tocó de todo, ¿no? Te platicaba también la vez anterior que en mi generación de cirugía general entramos 12 residentes de primer año. De esos 12 solamente acabaron 4 la especialidad. Yo me derivé, yo no, hice el primer año y me derivé a neurocirugía y los demás renunciaron, uno desapareció, no lo volvimos a ver a los días, ¿no? Porque De plano. sí, 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 es que el maltrato era inmenso. Entonces, yo me acuerdo que desde que llegamos nos dijeron, a ver, aquí tienen que llegar a las 3 de la mañana y los primeros días pues no se van a ir a su casa porque pues se tienen que aprender a los 45 pacientes que hay aquí, y aprendérselos es su historia clínica, cada día Sí. cómo evolucionaron, las cirugías que han tenido. Y no son pacientes tampoco sencillos, ¿no? El Hospital Juárez es un hospital de tercer nivel. Ujú. Entonces, sí, sí, pedir cosas así imposibles es como lo común, ¿no? Y eso usan mucho los residentes de mayor jerarquía para dar causa y darles una base a sus castigos, ¿no? Esto de las guardadas es como lo más común, ¿no? El que te quedas guardado, yo me quedé seguido, creo que 19, 21 días sin salir del hospital, ¿no? Wow. A veces, ya cuando llevamos mucho tiempo, como no nos dejaban entrar a la residencia siquiera, pues nos teníamos que bañar ahí en los baños de los pacientes, ¿no? Las enfermeras, ahí muy gentiles, nos daban una de las toallitas con las que los bañaban a los pacientes y con esa nos bañábamos nosotros. Era horrible, ¿no? Claro. No te podían ver en el comedor, por supuesto, porque si te veían como, estás muy tranquilo comiendo, bueno, pues entonces quédate más tiempo guardado, tienes más trabajo, ¿no? Y te digo, eso va mermando mucho en tu desempeño, tanto académico como con los pacientes, ¿no? Esta atención que tú les brindas. Yo también me quedé dormido, me acuerdo mucho cuando roté en oncología, me quedé dormido haciéndole la historia clínica al paciente, ¿no? Y desperté no sé cuánto tiempo después, algunos minutos, y imagínate de la vergüenza, ¿no? Discúlpeme, por favor. Y pues los pacientes te ven así todo mal y lo entienden, ¿no? Los pacientes son muy gentiles, pero la Sí, verdad es que pues, eso no es correcto tampoco, ¿no? No, o sea, los pacientes claro. van a una atención, ellos no tienen la culpa de que tú no hayas dormido, de que te hayan guardado, y son los que lo resienten. Finalmente la atención para ellos pues, va disminuyendo en calidad, ¿no? Y bueno, eso también puede llevar a cometer errores. También nos ponían a nosotros, a los ayudantes, ¿no? Los R1 son los que detienen el hígado en las colecistectomías, cuando quitan la vesícula. Y también pues tienes tanto tiempo ahí en una sola posición que también a veces te quedas dormido. Yo vi a algunos compañeros que al quedarse dormidos pues lesionaban el hígado, ¿no? Entonces, Claro. sí, sí, todo eso va mermando no solo en ti, sino en los pacientes, y eso es gravísimo, no debería ocurrir, ¿no? Y así te puedo contar de castigos, te decía, te digo, nos pasaban visita, a ver, te voy a pasar a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 6 de la mañana, uno que va como a operar, ¿no? Un servicio quirúrgico, pues no puedes operar porque tienes que cumplir con 50 notas. Antes de las, ya sabes, ¿no? Te ponen antes de las 10 de la mañana tienen que estar las notas, tienen que estar las altas. No están, Ujú. bueno, pues entonces te quedas por cada uno que no hayas hecho, te quedas guardado. O no te vas hasta que acabes un resumen, ¿no? Eso también era muy común. Haces resúmenes de historias clínicas así grandísimas, de expedientes de pacientes que llevan meses. Bueno, me vas a resumir todo lo que está ahí, tienes que leerlo todo, acomodar el expediente y lo vas haciendo. Y digo, no dudo que tal vez puedas aprender algo de ahí, pero yo creo que no es ni el objetivo de ellos que aprendas, es más bien castigarte porque cometiste un error, ¿no? Y hacer valer esa falsa jerarquía que la verdad es que no tiene razón de ser. Y todo eso fue en el Juárez, entonces. El Juárez, en el primer año nada más, en un solo año de cirugía general. Sí, sí. Y Ok. después yo hice neurocirugía. A lo mejor se relaja un poco, pero más bien van cambiando los castigos. En neurocirugía, por ejemplo, en el Juárez, había una tradición que incluso los jefes de residentes así decían, años de tradición caen sobre mis hombros y no puedo cambiarlo, ¿no? Y
era la tradición de las pichadas. Las pichadas es que con tu primer sueldo, ¿no? O más bien tu primer beca, tienes que pagarles la comida o alguna fiesta, sus bebidas, a todos los residentes, a todo el servicio. Y bueno, eso a lo mejor dices, pues, se están incluyendo ahí al equipo como un acto ahí de Lo cordialidad. justificas un poco, ¿no? Ajá, exacto, sí, sí. Pero bueno, también había gente que ya tenía familia ahí, ¿no? Había gente que dependía de esa beca. Sí. Y bueno, a lo mejor al inicio dices, bueno, ok, me incluyo, pero después también era, te equivocaste, pichada, pichas, ¿no? Y nos vamos a comer a donde quiere el jefe de residentes. Y van todos Ajá. los residentes y el que paga es el R1, ¿no? El O sea, ni R1 de siquiera nuevo. eran los tacos, o sea, ya No, luego no, no. escogían acá el Fishers, ¿no? No sé, Sí, algo claro, así. hasta bares, ¿no? O sea, Hasta ahora, ajá. y bares así no muy buenos. Entonces, Ujú. sí, sí, escogen lo que ellos quieran y piden lo que quieran. Y yo me acuerdo de mi jefe reciente de neurocirugía, así decía, a ver, tráeme, ¿qué es lo más caro que tienes? Eso tráeme, ¿no? Ni sabía lo que había pedido, pero tráeme lo más caro, él paga, ¿no? Y Wow. imagínate, entonces era tremendo y eso, pues también atentar contra la economía, te digo, hay gente que tiene familia, hay gente que viene a No, hacer un la esfuerzo renta, grande, o sea, ¿no? Claro, ajá, claro. claro que no viven en la Ciudad de México, no son de aquí, que sus Ujú. papás les ayudan para poder estudiar esa especialidad y además tienen que pagarle la comida a alguien más, ¿no? Sí, es complicado. Yo también había escuchado ese tipo de pues, sí, violencia. No sé si llamarla violencia económica, no sé si así se llame, pero vaya, Claro. no está bien, vaya. Entonces, ahí es donde yo caigo en la parte de, no es cierto que es para formar a un buen médico, porque pues, no, o sea, ¿qué de bien tiene cuando tú estás viendo que el paciente se está viendo afectado y lo sigues haciendo? Entonces, tu interés no es de verdad la salud del paciente, tu interés es desde tu complejo de inferioridad, sentirte tantita autoridad en un ladrillo chiquito y que tengas este derecho de poder hacer este tipo de disciplina hacia los subordinados. O sea, por eso creo que ahí es donde se derrumba totalmente la narrativa de es para formar buenos médicos o es para que de verdad el paciente se sienta beneficiado. No es así. O sea, el paciente se ve afectado. Ese que mencionas de únicamente estar jalando el tejido y lesionas el hígado. O sea, en qué momento, o sea, era para que alguien dijera, ¿sabes qué? Pues no, o sea, sácalo de la cirugía, porque aparte no es de sácalo, es de, te estás durmiendo, ¿no? Viene el zape o viene el regaño y Ajá. te estás durmiendo, no es para eso, o sea, no, o sea, la cuestión es seguir, pues, aplicando este tipo de comportamiento hacia el residente que creo que no está bien. Y bueno, lo que tú sufriste, o sea, te digo, yo lo admiro mucho, o sea, yo no sé si tú en tu caso tuviste, supongo que lloraste en algún momento, te quisiste en algún momento, incluso salirte de la residencia, o sea, no sé de qué manera lo llevaste, porque digo, dices un año, pero un año es, o sea, diario sufrir eso son unos, o sea, es muchísimo tiempo. Yo no sé en qué momento puede aguantar una persona. Yo al menos yo no hubiera aguantado. O sea, yo me hubiera peleado, yo ya hubiera aventado la madre al residente. O sea, yo no hubiera podido. Yo por eso sí dije, yo no. O sea, yo no es para mí. O sea, de plano yo Sí. no. Pero sí, o sea, yo admiro mucho, y no es una admiración de, pues no sé cómo llamarlo, de respeto, sino como de, pues, cómo aguantan, o sea, no tienen por qué aguantar ese tipo de tratos. Tú, en tu caso, tuviste red de apoyo, ¿cómo lo sobrellevaste? Digo, para que los que nos escuchen y son residentes puedan tomar algunos tips, ¿no? Bueno, pues no sé, me fui a un psicólogo, tuve mi red de apoyo con mi familia, con mis mismos compañeros, no sé, o sea, ¿cómo lo llevaste ahí? Porque no solamente fue en Juárez, supongo que también te saliste de ahí en el R1 y supongo que también sufriste un poco. Dijiste, bueno, se fue disminuyendo un poco, pero bueno, finalmente supongo que también sufriste algo de maltrato durante su especialidad, ¿no? Sí, mi red de apoyo en mi familia, el problema es que yo no era de la Ciudad de México, justamente yo era uno de los foráneos, ¿no? Entonces yo a mi familia pues la veía cada vez que me dejaban salir del hospital, cada mes, a veces, muy rara vez salía a la semana, a las 2 semanas, podía ir a verlos y pues ahí es como me apoyaba, la verdad es que sí, con mis compañeros hicimos nosotros un grupo muy, muy cercano, ¿no? Te digo, lamentablemente pues se fueron saliendo varios, renunciando, cambiando de hospital. Hubo alguna compañera nuestra que demandó incluso a los residentes de mayor jerarquía, hubo problemas ahí con el hospital,
y bueno, se fueron perdiendo. Mi consuelo era que iba, por el menos en cirugía general, que yo me iba a ir de ahí, que no iba a estar ahí los 4 años, que no los tendría que aguantar así. Ujú. Y eso era como mi mayor fortaleza, que yo no pertenecía a ese grupo, no quería pertenecer, y lo iba a trascender en algún momento dado. Por eso es que yo aguantaba, la verdad es que sí, hubo muchas veces en los que sí uno piensa en tirar la toalla, ¿no? Y dice, no, no, Claro. esto no es correcto, esto no es para mí, no, no, yo no tengo por qué sufrir estas cosas, ¿no? Y en neurocirugía, pues también, ya el bullying, también te platiqué que cuando yo entré a neurocirugía el 1 de octubre, la residencia era nueva. Entonces yo fui junto con un compañero mío que era R5, él ya solamente estuvo un año y terminó. Fuimos la primera generación, los primeros residentes de neurocirugía. Ok. Entonces, nosotros no teníamos bullying de arriba, nadie Eran los primeros, eran los pioneros. sí, claro. Y yo traté justo de cambiar eso, ¿no? Dije, esta residencia no tiene que ser así, aquí no tiene que haber maltratos, no tiene que haber castigos, tienen que venir a aprender a ser los mejores de los ciudadanos del país o del mundo, ¿no? Y eso como que lo fui llevando muy poco a poco. El Ujú. problema es que ahí más bien había bullying de uno que otro adscrito, ¿no? Y entonces, pues Ah, también ya como residente no lo tienes, pero tienes a alguien que finalmente hasta es tu profesor de curso que te golpea también, que te castiga, te grita, te humilla, ¿no? O sea, cosas fuertes. Entonces, sí, se vive en toda la residencia. Y ya, fíjate que en el alta especialidad, cuando hice columna, ahí no. Ahí todos éramos especialistas, y sí, los ya. profesores son gente muy valiosa, muy centrada, y la verdad es que ahí yo creo que eso fue uno de los mejores años, el alta especialidad. Y si lo que siempre he dicho a quien me pregunta, el peor año de mi vida fue cirugía general, de mi vida, así diametralmente opuesto, ¿no? Ok, sí, es que yo siento que en la alta especialidad, pues ya todo el mundo se ve con respeto, ¿no? O sea, ya tengo mi especialidad y ya estoy ¿cuántos son? ¿2 años de columna o un año? 12 columnas, sí, 2 de columna. Entonces ya como que ya también tienen cierta madurez, ¿no? Pues claro. ya no aplica. O sea, siento que ya, imagínate, ¿no? O sea, ya alguien que tiene cierto conocimiento, cierta destreza, que todavía sufre ese tipo de cosas, digo, en ningún momento debe ser así, ¿no? Pero bueno, lamentablemente el sistema no va a cambiar. Pero bueno, ya en esas alturas, ya tener ese tipo de problemas ya se me haría muy inmaduro y muy Aunque tonto, lo ¿no? hay, ¿eh? Hay Sí, algunas supongo. sedes allá en el sur, en algunos hospitales, en los institutos nacionales, en los que hacen el alta especialidad o subespecialidades, y también lo hay. Y también por parte de los profesores, también por parte de los residentes, sobre todo esas de 2 años, ¿no? Que también hay jerarquía de un año arriba. Un año nada más, ajá. Sí, yo no sabía eso del 1 de octubre que era nueva. Yo nunca supe eso hasta apenas que me estás diciendo. Ajá. Ustedes decidieron, porque yo me acuerdo de algunos compañeros tuyos que no, digo, siempre fueron muy tranquilos. Creo que todo el mundo estaba en sintonía en ese sentido, ¿no? Como de, pues relax, o sea, tampoco vamos a comportarnos como siempre o como la mayoría de los residentes de quirúrgicos. Lo que sí es que, bueno, todo el mundo tenía esta visión de, no es que los venezolanos son bien mamones y ni te juntes con ellos y ya sabes, ¿no? Pero sí, nunca tuvieron fama de ser como que tengan esta disciplina contra los residentes. Lo que me acuerdo es que pedían mucho, luego pedían internos de cirugía general, es lo único, ¿no? Decían, no, es que nos tienen que ayudar porque no tenemos con quién y bla, 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 ¿no? Entonces era lo único, pero así que alguien dijera, no sé, no me acuerdo los nombres, pero que el R1 me haya maltratado, o R5 o R2, no sé, nunca hubo esa fama, pues, de neurocirugía. Pero sí, o sea, sí hay mucha competencia, eso sí. O sea, eso sí se sentía la competencia sana, pero la había. Y bueno, ahora vámonos del otro lado, lo que comentábamos antes de entrar. Si no eres así, porque digo, ya como todo un médico de base y como tal vez jefe de servicio en algún momento, ya ahorita las generaciones están bien complicadas. O sea, ya eso lo sé de manera indirecta con algunos compañeros que son especialistas y que siguen en la residencia, pero ya hay muchas veces, ocasiones en las que las nuevas generaciones ya entran sin querer hacer nada, o sea, literalmente ya se van al extremo de
de que casi casi si me dices que tengo que estudiar, eso para mí es maltrato y yo ya no quiero eso, o te puedo demandar, o a lo mejor porque soy mujer te acuso de misógino, o porque soy gordito te acuso casi de gordofóbico, o sea, ya hay este tipo lamentablemente, de extremos, ahora sí hacia el otro lado, donde ya no les puedes decir absolutamente nada, ¿no? Entonces, ahí es donde tú decías, hay que caer en este justo medio de, ok, sí, no voy a hacer así, pero pues también ayúdame, compadre, ¿no? O sea, ayúdame a que estudies, a que esto, pero entonces, ¿cómo llevar esto? Porque supongo que lo sufres. Sí, es súper complejo. Como yo fui la primera generación de neurocirugía, pues yo fui el jefe de residentes siempre, ¿no? Desde el r Ajá. 3 4 5 siempre fue el jefe de Uh-huh. residentes y eso siempre te complica mucho, a más de las relaciones entre personas, te complica mucho porque cada quien tiene su propio carácter, cada quien tiene su forma de ser y cada quien tiene su manera de pensar y de vivir la vida. Y sí, encontrar esa medianía en la que seas lo suficientemente disciplinado y estricto como para tratar de que se cometan la menor cantidad de errores, que todos aprendan, que hagan su trabajo, ¿no? Porque pues, finalmente la responsabilidad es tuya. Es tu Claro. responsabilidad porque tú estás a cargo de todos los demás residentes, ¿no? Que en realidad el que debe estar a cargo es el profesor titular, pero nosotros pues, tenemos así un profesor titular que se aparecía para cuando nos quería pegar, en molestar y se iba, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros éramos los que llevábamos el servicio y sí es muy difícil encontrar ese punto en el que les digas, a ver, yo soy muy tranquilo, soy muy relajado, no hay castigos, no hay violencia, no hay acoso, pero trabajen, ¿no? Cumplan con su trabajo cada quien, cumplan con sus objetivos, traten bien a los pacientes, estudien, es complejo. Ahora los nuevos residentes es cierto que muchos tienen ese pensamiento diverso. Yo podría decir que yo soy medio progresista, ¿no? Y yo estoy mucho en favor de los derechos de todos y trato de luchar por eso. Yo siempre he tratado, eso me ha traído algunos problemas siempre, el luchar por los derechos de todos y por no dejarme y alzar la voz cuando las cosas se hacen mal, ¿no? Uh-huh. Eh, pero también es cierto que ahora esto de que es tu obligación enseñarme y yo no tengo que hacer mover un dedo, pues tampoco están así, pero así hay muchas personas que yo mismo lo he vivido, ¿no? Me lo han dicho. Residentes que me han dicho, doctores, que usted me tiene que enseñar, me tiene que dejar operar y pues no va por ahí la cosa. Aquí yo a veces de manera bromista les decía, sí, pero aprende con tu perro, ¿no? No con los pacientes. No vas a venir a aprender a practicar con un paciente si no estás lo suficientemente bien preparado, si no Claro. demuestras suficiencia académica. Pues estamos en un lugar en el que ni tú vas a poder aprender porque no vienes con la preparación suficiente y yo tampoco te voy a poder enseñar. ¿No? Entonces, en Claro. ese aspecto, sí hay que exigir mucho que aprendan, pero que pongan de su parte en ese aprendizaje, ¿no? Sí, sí, porque sí he escuchado muchos comentarios donde ya no quieren hacer nada y cualquier tipo pues a lo mejor un enfrentamiento, vaya, presupuestado cuando alguien no está trabajando, pues ahí es donde ya empiezan a decir que te van a demandar, que esto, que aquello, ¿no? Y pareciera, digo, no sé, desconozco, pero muchas de estas demandas que sí se justificarían, ¿no? De maltrato y de que le pegaron o cuando hay violencia física, violencia psicológica, todo esto, no proceden, ¿no? Las autoridades a veces se hacen bien guajes y no proceden. Y no sé si ahorita, ¿no? Con esta parte que dices, porque a veces el sistema está totalmente al revésado o muy, muy impredecible, en el que a lo mejor sí procedan este tipo de cosas y las otras no. O sea, son muchas cosas que yo me cuestiono y que muchas veces trato de decirle a los médicos, ¿no? Oigan, primero, quedarse en la especialidad está complicado. Y aunque todos los 30,000, no sé cuántos hagan el examen, se quedaran, no todos van a ser especialistas porque el sistema no lo permite. Entonces, los que se quedan, traten de aprovecharlo, o sea, traten de, primero, obviamente, alzar la voz en cuanto tengan una señal de violencia, pero hay muchos que no aprovechan esa oportunidad. O sea, creo que
muchos no estudian, muchos pues, van a que precisamente únicamente les enseñen, o sea, no aportan, no tienen esta motivación y esta iniciativa de poder, pues, ser mejor cada día, ¿no? Entonces creo que, o sea, como digo, ni muy, muy, ni tan, tan, o sea, si tú tienes esta parte de violencia, qué mal, hay que alzar la voz, pero también pon de tu parte para que, porque hay muchos médicos que valen mucho la pena adentro, ¿no? En tu caso, hay muchos médicos que también, o sea, hay cosas padres dentro de la especialidad y padres quiero englobarlo en la gente. O sea, hay gente que sí vale la pena, que sí le gusta enseñar, que tal vez sea estricta y exigente, pero vaya, todavía del lado sano, ¿no? O sea, no llega a esta parte de querer, sí, sí, o sea, porque hay muchas veces que dicen, sí me pega, sí me maltrata, pero me Pero me enseña. enseña, Sí, sí, ajá. sí. Entonces, tampoco, o sea, no está bien. Pero hay gente que no maltrata, pero enseña, y es estricto, pero enseña, y no cae dentro de este lado negativo, ¿no? Sí, mira, la medicina no es fácil. La medicina Sí, es no. súper compleja y las especialidades, pues, lo son más. Eh, y en ese aspecto yo estoy de acuerdo que tenemos que exigir mucho. Sí, Necesitamos buenos médicos, ¿no? No médicos de... ahora que fue la pandemia, me acuerdo que así les decían, ¿no? Los etiquetaban, es un residente de pandemia, entonces pues no sabe nada. No, bueno, pero entiendo que se redujeron ahí las capacidades de los hospitales para enseñar y que a lo mejor no hubo tantos pacientes, por lo menos en nuestros quirúrgicos, ¿no? Se disminuyó mucho las cirugías por las infecciones respiratorias, eh, pero esto de que toleres a los estudiantes, a los residentes que no hacen bien las cosas, digo, yo puedo ser muy tranquilo y muy barco, pero eso no va en beneficio de nadie, ¿no? Ni de los estudiantes, ni los residentes, ni de los médicos, ni mucho menos de los pacientes, porque finalmente a la hora de que se necesite a un especialista bien formado, un médico en una situación compleja, ¿no? Ante a un paciente que tenga un cuadro gravísimo, pues no vas a decir, es que es residente de pandemia, entonces de pandemia. no debe de saber, no, bueno, pues eso a nadie le importa. Tienes que exigir, eso es cierto. Yo no digo que se relajen en los aspectos académicos y disciplinarios, eso No, es claro. un hecho que tiene que mantenerse, pero no rayar del lado de la violencia, ¿no? Porque eso atenta hasta contra la dignidad humana y siendo médicos no puedes ponerte a ese nivel, ¿no? Claro, es incongruente. También he dicho, es incongruente de que pues, un médico está para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y no solo de los pacientes, sino de la gente. Entonces, la calidad de vida de los residentes cae. O sea, hay gente que, te digo, lamentablemente se quita la vida. Gente que a lo mejor ya tenía previamente un cuadro de depresión, de ansiedad, y lo están tratando o maltratado y entra a la residencia y se detona todo este tipo de complicaciones mentales bueno, lamentablemente llegar a estas instancias. Entonces, creo que sí, o sea, la academia debe ser dura, o sea, porque no solamente es para aprender teoría, sino estás enfrente a los pacientes y digo, en todas, por supuesto, en todas, pero yo imagino en las quirúrgicas, o sea, un paso en falso o algo en falso y se acabó, o sea, ahí es donde creo que debe haber este justo medio, o sea, sí te tienen que exigir, tiene que haber mucha rigurosidad en la parte académica, o sea, si no estudias, no sirves para esto. O sea, si no te desvelas estudiando, no sirves. Si no te aplicas, no sirves, punto. ¿No? Porque estás frente a pacientes, no estás frente a no sé, o sea, no estás con números, ¿no? Como sin demeritar la contabilidad, por ejemplo, ¿no? Sin Claro. demeritar la administración de empresas, pero estás frente a un paciente. Entonces, si no sabes, no te van a dejar operar. Incluso pues te tienen que trabar, o sea, no tienes que ser médico, no tienes que ser especialista, o sea, porque por el bien del país, por el bien de la gente, por el bien de todos, es mejor que no acabes. Pero es cierto, o sea, no caer en esta parte de la violencia, o sea, sí tiene que haber rigurosidad y eso se lo decimos como mensaje a los residentes o médicos generales que están aspirando a esto, o sea, tienen que aplicarse porque la especialidad no es fácil. Adentro no solamente es la parte hospitalaria, o sea, adentro es la tesis, adentro es hacer presentaciones, adentro es ir a presentaciones porque hay congresos, hay presentaciones, o sea, tienes que estar
es de alta calidad, es de primera división, o sea, no, esto no es llanero, ¿no? Esto no es el llano, es primera Sí, división. sí. Entonces, creo que debe haber este punto medio y entiendan que tienen que ir a aprender. No, 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 por supuesto, no dejarse de la violencia, pero sí tienen que ser estrictos con ustedes en ese sentido de académico, únicamente, ¿no? Académico, académico. Y si encuentran a esta gente que se los está exigiendo y que no los maltrata, valórenla. Porque creo que son, no sé si pocas, no sé, pero sí hay mucha gente buena, muchos médicos muy buenos, académicamente hablando y como personas, que hay que valorar y hay que aprovechar, porque no se da de todos los días. O sea, ya te quedaste en la residencia, que es complicado en sí. Si tienes esta oportunidad, creo que hay que aprovecharla. Y te digo, no caer en esta parte de que si ya me lo están haciendo a mí, como en tu caso, si tú estás sufriendo de bullying y de maltrato en el Juárez, pues qué incongruencia también que tú lo apliques cuando pases como a segundo año, porque pues no la pasaste bien, o sea, no te sirvió honestamente que te hayan maltratado. Y eso es mucha tendencia, ¿no? Sí, sí, es como mucha costumbre que luego dicen, no, yo no voy a caer en eso y hasta a veces es el peor, ¿no? Es el peor, el peor maltratador de todos. Eso es lo más común, ¿no? Ahorita que lo estabas diciendo, me acuerdo perfecto, ¿no? Como quien dice, no, yo nunca voy a hacer eso. Al siguiente año los pisotea, los maltrata, los guarda, ¿no? Y dices, ¿qué pasó, no? ¿En qué habíamos quedado? Porque, o sea, sí es cierto que, en primer lugar, no forma buenos médicos la violencia, el maltrato, y además depende de cada persona, pero también forma malos especialistas, malos profesionales, ¿no? Que se quedan con esas costumbres, se quedan con esos hábitos y lo Sí. llevan para siempre, ¿no? Te digo, yo conozco profesores titulares de curso, médicos adscritos que son los mismos que generan la violencia, incluso directivos de hospitales que están a favor de la violencia, que cuando un médico residente levanta la voz y le dice, doctor, me pasó esto, ayúdeme, nada, no hace nada, o al contrario, ¿no? Acaba enterándose el titular, acaba enterándose los demás residentes, y le va peor al pobre residente que se quejó, ¿no? Por eso es que hay gente que tampoco levanta la voz. Sí, hay represalias, ¿no? En vez de que de beneficio hay represalias contra el médico reciente que se está quejando. Y supongo que ha habido casos de éxito, ¿no? Donde sí proceden y no sé cómo proceda, si le quitan la cédula al médico, no sé, no desconozco esa parte, pero sí llega a haber casos donde proceda. Pero sí, sí, la represalia es clásica. O sea, en el momento de que se enteran de que alguien se fue a quejar y ya, o sea, ya fue. Y si te quedan 2 años de residencia, esos 2 años va a ser un infierno total de Así estancia, de es. maltratos. Y entonces, sí, sí, bien, como bien dices, yo creo que dicen, mejor me quedo callado porque me va mal, pero si lo hago me va a ir peor. Entonces, Exacto. mejor así la dejamos. Y pareciera que la residencia es un proceso únicamente de resistencia, ¿no? Porque muchas veces he visto que, digo, lamentablemente, que muchos R3 son muy malos académicamente. Pero aguantan. R4, pero aguantan. O sea, ellos avanzan porque aguantan. Y eso también está mal. O sea, Claro. está mal que debe haber un examen que creo que, ¿cómo se llaman? ¿Cómo le llaman el examen Es el examen del Programa Único de Especialidades Médicas, el PUEM. el PUEM? Ajá. El PUEM, pues, no sé, llegan a reprobar o no llegan a tener un buen resultado, pero siguen. O sea, no veo que de plano sea un ancla o un proceso o un indicador de stop, ¿no? No, Ajá. saliste mal, no, pues no, porque tienes que aprobarte, no. Creo que el único indicador en el que depende de tu estancia es la resistencia, o sea, no hay otra. Y está mal también, porque creo que ahí sí, ya siendo R3 y que no dejes mucho que desear en la parte académica, pues también está mal, ¿no? Sí, ¿sabes por qué pueden pasar? Porque tiene mucho peso también la calificación que da el profesor titular, además del examen. Entonces, Mm, él lo califica y lo pasa, porque además si lo reprueba, pues eso habla mal del profesor titular, ¿no? De su proceso de selección, de su proceso de claro. enseñanza, del curso. Entonces, pues es un círculo vicioso. La verdad es que malos residentes o malos profesores titulares generan malos residentes, y esto se va retroalimentando, manteniendo esta incapacidad del sistema por mejorar. Entonces, sí, esto de que se mantengan por años, uno de mis maestros, uno de los neurocirujanos más grandes de México,
él siempre estaba en contra. Es que ese residente no debe de salir, no debe de egresar, ¿no? Claro. Y pasaba y pasaba y salían los residentes, ¿no? Él no era profesor, era un adscrito más pues no tenía voz ni voto y así pasa, porque te digo, las autoridades también lo saben. Las autoridades de los Ujú. hospitales saben de la violencia, saben de los malos cursos, saben de los malos profesores titulares, pero pues no cambia porque, te digo, pues eso habla mal de ellos y además si es evidente, pues esto generaría disminución de sus recursos, cancelaciones de cursos, cosas así. Entonces, pues la verdad es que es complejo. Creo que lo mejor que se puede hacer en este caso sí es lo que decía Andrea, esta red de ayuda, esta red de apoyo. Ujú. Y bueno, a lo mejor los que están ahí o van llegando al sistema, pues tratar de cambiarlo desde su propia trinchera, ¿no? Te digo, yo lo cambié ahí un poquito mientras estuve, mejoró, después salí y se acabó. Sí. Ahora esa residencia, pues creo que está peor que nunca, ¿no? Sí, digo, tratar de poner de tu parte. Y también, bien dice Andrea, aunque estés pasando por lo más complicado, la responsabilidad de ti eres tú mismo, o sea, no hay más. Entonces, si tú no puedes, pues también se vale abortar, o sea, dices, yo me Claro, salgo y eso no te hace menos ni más persona que alguien más o mejor o peor médico, simplemente no estás dispuesta a aguantar, los temperamentos son distintos y eso, bueno, muchas veces sí se dice como entre médicos, pues es que se salió, pinche puto, ¿no? O sea, empiezan a esos comentarios de, no, pues es que qué bueno que se salió porque aquí se necesita carácter, como bien decías, ¿no? O qué bueno que se salió porque era bien güey. Y a lo mejor no era tan güey. O sea, a lo mejor sí sabía, pero pues obviamente no va a aguantar. Y no tienen por qué aguantar. O sea, como dices tú, si en mi casa, durante toda mi vida, hasta apenas ahorita, o sea, nunca nadie me levantó la voz, siempre fui una persona de que respeté a mis papás, que respeté a mi familia, etcétera. Y llega alguien desconocido, pues obviamente mm, o sea, puede hasta, yo digo, ya hasta me enteraba de muchas veces que residentes de menor año, de un año menor o 2 años, retaban a golpes luego a los residentes de mayor jerarquía afuera del hospital. Dice, aquí tal vez seas R3, pero afuera te puedo romper tu madre. Entonces, ¿qué necesidad de llegar a ese tipo de cosas, no? Entonces, mucha gente toma la decisión de salirse y creo que no está mal, porque muchas veces también se dice, es que ya le quitaste lugar a alguien. No, pues si él sacó una calificación en el examen de residencias en el que le dio derecho de entrar, no le quitó el lugar a nadie. O sea, él tuvo su derecho, pues no lo quiso dejar, está bien. Pero él fue mejor que muchos de los que sacaron una menor calificación. O sea, entonces no, en ningún momento está quitándole la oportunidad a nadie. Entonces, de verdad, si no pueden con la especialidad, es algo normal, incluso yo lo puedo decir. O sea, es algo presupuestado. Es algo yo creo que maravilloso y más allá de que sí lo logres, ¿no? O sea, por ejemplo, en tu caso, que sí lo hayas terminado, se me hace increíble y que además de eso tú no hayas seguido ese patrón de maltrato, ¿no? O sea, como lo sufrí yo, pues ahora voy yo, ¿no? Al contrario, o sea, dijiste, no está bien, mejor vamos a tratar de mejorar el sistema, de hacer la diferencia y lo hiciste. Entonces creo yo que no está mal el abortar la misión, ¿no? No está mal, o sea, es una decisión buena, creo yo, por el bien de tu salud mental. definitivamente, definitivamente. Digo, dependiendo de cómo mide el éxito cada quien, pero Claro. dos de las personas más felices y más exitosas que conozco fueron dos residentes mujeres que renunciaron, ¿no? Porque estaban sufriendo mucho, que la verdad es que sufrían mucho bullying, que en su momento denunciaron e incluso hasta los apoyé yo a ellas. Yo ya estaba en otras circunstancias, pero traté de apoyarlas finalmente decidieron abortar la misión, ¿no? La verdad es que Claro. vale mucho la pena. eh, pues, no hay mejor inversión que cuidar tu propia salud, ¿no? Y Ujú. ellas estaban cuidando su salud mental y sí, hubo incluso, también conocí residentes que tuvieron hasta intentos de suicidio, ¿no? Entonces, Claro. yo creo que cuando estábamos juntos, tú de interno y yo de residente, ahí había alguna residente que tenía problemas así. Ok. Pues eso no es justo, ¿no? No. Imagínate perder una vida valiosa, sumamente valiosa, digo, todas las vidas son valiosas, pero perder una vida de un médico que tiene un sueño, que tiene unos planes, que comparte además contigo muchas similitudes en cuanto a, primero que son médicos, ¿no? Que tienen el mismo sueño, que tienen los mismos objetivos,
y perder esa vida porque sufrió bullying, porque sufrió acoso, violencia. Pues es impresionante cómo alguien puede pensar así, ¿no? En que esto deba seguir pasando. Y no, la verdad es que sí, creo que quien renuncia es un acto de mucho valor, ¿no? De mucho más También. valor, ¿no? De mucha conciencia, mucha inteligencia, inteligencia emocional incluso, y vale la pena. Yo te digo, hay mucha gente que decide, esto no es para mí, esto no es lo que yo quería, no es lo que yo pensaba, ¿no? Y mejor me dedico a otra cosa o busco otra especialidad, aplico más adelante, busco otro hospital incluso, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, porque en sí la especialidad es bonita. O sea, imagínate ser traumatólogo, ser neurocirujano. O sea, Claro, eso no está mal. O sea, porque todo médico, pues incluso yo que soy médico, no soy especialista, pues yo entré a la carrera pensando en ser especialista. O sea, jamás pensé en tener otro tipo de alternativas como médico. O sea, todo médico creo yo, y no conozco uno que diga, yo quiero medicina porque quiero estudiar, no sé, administración médica. No, o sea, todo médico quiere ser especialista, al menos desde mi punto de vista y de lo que yo conozco. O sea, pero bueno, muchas veces, lamentablemente por este tipo de situaciones donde ya no, donde dice uno, híjole, sí está bonito y sí me gustaría, pero esto va a arruinar mi vida existencial o mi salud mental, entonces, pues con todo el dolor de mi corazón, mejor me voy para acá. Y como dices, el éxito depende de quién lo mida y el éxito no es, al menos desde mi punto de vista, no es pues ser el mejor especialista y tener dinero, ¿no? O sea, creo que debes de tener un equilibrio, ¿no? Tanto en lo laboral, en lo familiar y en la parte económica. O sea, creo que esas tres partes son importantes. Entonces creo yo que estas personas que se salieron pues fueron inteligentes y no son ni más ni menos y a lo mejor en su momento se burlan uno que otro ahí enfermito, pero vaya, o sea, esa es su decisión y el ser médico general tiene muchas alternativas y muchas perspectivas y hay muchas cosas a las que puedes aspirar y clínicamente puedes ser un gran médico general, o sea, puedes dar una gran consulta, puedes llegar a un diagnóstico que a lo mejor un especialista no llega, ¿no? A lo mejor en su momento, porque un médico general tiene que ver de todo, absolutamente de todo. Entonces, creo que México, aquí somos de México, necesita buenos médicos generales y muy buenos médicos familiares, que finalmente son la primera línea. Entonces, hay que darle esa importancia también al médico general y al médico familiar, que son, ahora sí que pues no sé si llamarlo así, digo, sin demeritar y sin ser despectivo, pero son el peón, o sea, son el primero que recibe el madrazo del paciente y dicen, ¿sabes qué? Esto no lo puedo tratar, pero que hay una buena derivación y bien justificada, ¿no? De que, es que te duele la cabeza, te mando con el neurólogo. No, güey, o sea, hay que ver qué está haciendo, hay que ser más analíticos con esta parte, ¿no? Entonces creo que no está mal, o sea, creo que necesitamos, de hecho, médicos generales y buenos médicos familiares. sí, son los más importantes en la atención de los Ujú. pacientes, son los más importantes, porque bien lo dices, o sea, un paciente no tiene por qué ir al neurocirujano porque le duele la cabeza, ¿no? El neurocirujano tiene que resolverle un problema neuroquirúrgico. Si le duele la cabeza porque tiene un tumor, bueno, por supuesto. Y ya diagnosticado, o sea, o sea, ya el tercer nivel tiene que ser el menos visitado, cuando en México es el más visitado, Es al lamentablemente. revés, así es. Así es, así es. Pues qué bueno que al menos desde aquí hagamos transparente esta situación. Y también lo he dicho, y ya para cerrar, las universidades creo que sí deben de poner su parte. O sea, desde mi punto de vista, creo que las universidades sí tienen que plantear las distintas alternativas que tiene un médico en su academia, porque al menos desde mi universidad, no sé si tú en tu universidad, pero siempre nos decían que la especialidad era lo más importante, que un médico general se tenía que preparar para la especialidad, es decir, no hubo esta educación, ¿no? De tú como médico tienes la investigación, tienes la docencia, tienes la especialidad. No todo es el hospital, sí es lo más bonito e importante para un médico, es lo más a lo que más aspiran, pero tienes estas opciones. O sea, ¿para qué? Para que en el momento en que tú empieces a desarrollarte como profesional dentro de la carrera, de verdad veas qué es para ti, ¿no? Porque muchas veces, quieras o no, dicen, es que yo sí quiero tener una familia y sí quiero tener tiempo para mis hijos, quiero tener tiempo para esto y el ser un especialista a lo mejor no me va a dar el tiempo, ¿no? Sobre todo a veces como mujer, ¿no? Claro. Honestamente. Dices, es que si yo me dedico a la neurocirugía, por ejemplo, híjole, yo quiero tener más tiempo con mis hijos, quiero esto. Entonces a lo mejor medicina familiar es mi opción.
¿no? De 8 a 1 o de 8 a 2 tengo mi consulta y ya lo siguiente ya lo dedico a mi familia. O a lo mejor la docencia, a lo mejor la investigación, a lo mejor esto. O sea, creo que debe haber, desde mi punto de vista, esta parte de enseñanza y que hagan más transparente este tipo de alternativas para los médicos. No sé qué opinas. Sí, sí, sí. Ahí, a propósito de lo de las mujeres, es cierto, ¿no? Ellas tienen la capacidad de decidir de acuerdo a lo que ellas quieran, como todos. Por lo Claro, tanto, si tú les pones opciones, pues van a elegir lo que más les convenga, así como lo hacemos todos. claro. Y yo conozco neurocirujanas brillantísimas, Yo muy también. buenas neurocirujanas, Ujú. que tú dices, híjole, qué difícil poder combinar la vida de mamá, de ama de casa, de neurocirujana, de empresaria, ¿no? O sea, es impresionante la gran capacidad. Y pueden, o Claro, sea, por supuesto, sí, sí, y lo hacen sí, sí, bien sí. y Y lo son hacen muy súper bien. exitosas, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. en ese aspecto, yo respeto muchísimo, admiro mucho esa gran capacidad que tienen más que nosotros. Hablando de los universidades, sí es cierto, ¿no? No, en mi caso también, ni siquiera yo empecé la carrera y no sabía que existían las especialidades, ¿no? O bueno, lo sabía pues, Ujú. pero no sabía cómo se hacía, qué tienes que Sí, hacer, ¿cuál era nada. la forma de escoger una, ¿no? Si era Así con es, sí, sí. examen. Ajá, claro. Exacto. Entonces, sí, creo que mucha de esa vertiente de formar médicos en una sola Línea. línea, ajá, ir apuntando a un solo lugar, no le conviene nada al sistema porque la verdad es que es un sistema ya muy corroído, ya muy lastimado y además, si todo el mundo sigue pensando que la especialidad es lo único que existe en la medicina, pues esto va a terminar por colapsar en algún momento, ¿no? Cuando bien es cierto que, como tú lo dices, se necesitan muchos médicos generales buenos, muchos médicos familiares buenos, disponibles en todos lados, médicos investigadores, médicos que hagan ciencia mexicana, hay quien la hace, pero la verdad es que yo creo que en México se hace muy poco en comparación con otros países más desarrollados, ¿no? Entonces, Sí. si formáramos médicos específicamente con esa vertiente de ser científicos, de ser creadores de ciencia, médicos también administradores, porque también se necesitan, ¿no? Médicos administradores que a veces las instituciones, las secretarías de salud, y pues esas no los manejan médicos a veces, ¿no? A veces los altos cargos directivos están a manos de personas que no tienen nada que ver con la medicina, que no tienen mucha idea de la medicina, y también eso es lo que hace que esa falta de conocimiento pues merme también en la atención que nosotros damos porque dependemos de mucha gente así, ¿no? O del otro lado, ¿no? Luego médicos llegan a un puesto administrativo y no tienen ni idea, o sea, no saben absolutamente nada. Digo, podrán ser muy buenos operando, muy buenos dando consulta y clínicamente ser unas eminencias. El problema es que ya cuando los pones acá en el escritorio y administrar dinero y tomar este tipo de decisiones, pues donde ya dices, no importa. Entonces, yo por eso creo que cuando un médico es especialista, sí creo que es buena idea que tomen un curso, diplomado, maestría en administración, porque con base en sus conocimientos, a veces en la influencia que tiene con los expresidentes es como lo seleccionan, ¿no? Sí, No, vete a la administración porque eres muy bueno. Sí, pero es muy bueno en lo clínico. O sea, que hay que preparar en lo administrativo, ¿no? O sea, claro. vaya. O sea, porque, pues, imagino, va a decir, sí, 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 muy bueno. Y cuando llegue el momento de decidir para distribuir el dinero y en los distintos servicios, no vas a ver, no vas a tener ni idea. Entonces, creo que sí es importante esas alternativas. O sea, no solamente para no hacer la especialidad, sino para que un especialista también tenga estas aristas de administrador, de investigador, de etcétera, etcétera. Y como bien dices, la cuestión de esta de la maternidad y todo esto sí es importante y muchas veces, aunque por muy organizada que seas, híjole, a veces es bien complicado y dicen, no, sabes que yo no, yo quiero tener a mi familia, incluso hombres también, ¿no? O sea, ¿por qué no? Decir, yo quiero mi familia, yo quiero estar un rato trabajando y un rato con la familia, o sea, tener este balance. Hay gente que no, hay gente que dice, no, el hospital es mi vida, yo me la quiero pasar ahí y también se respeta. O sea, vaya, depende mucho. Por eso creo que la universidad sí debe de ayudar un poco
en ese sentido de, mira, está esta alternativa, tienes esta, tienes aquella, o sea, para que vayas viendo qué, qué opciones tienes para poder llegar a tu meta y poder cumplir con esta parte de padre de familia o madre de familia, con ser médico, en la parte de la noche a lo mejor tienes hasta un negocio propio, ¿no? Entonces son cuestiones que tienes que tener muy en cuenta y que muchas veces no nos cuestionamos. Nos vamos a la especialidad porque es lo que sigue, y Sí. porque, pues no sé, en mi caso era así, ¿no? Yo me fui a la especialidad porque sigue y realmente no lo quería y mejor decidí no hacerlo. Entonces, mucha gente puede estar en la misma situación, pero bueno, la verdad es que el sistema no va a cambiar, como lo venimos diciendo desde el programa pasado, y hay que aguantar, ¿no? Y decirle a los residentes, digo, ya nos puedes dejar tu mensaje, pero yo sí les digo que la realidad es así, el sistema está podridón, y no solamente en la cuestión del trato, sino pues en esta parte de que no hay material, de que tienes que improvisar, de que, o sea, son muchas cuestiones que hay que tomar en cuenta, pero muy específicamente en esto del trato, se viene difícil. O sea, se te puede tocar alguien muy bueno, malo o muy malo. O sea, alguien que de verdad te haga la vida de cuadritos porque nada más, porque le dio la gana, ¿no? Entonces, así está la situación. Pero bueno, no sé si quieras darles un mensaje a los residentes, a los médicos generales que aspiran a entrar, porque creo que ya en estas fechas, si no me equivoco, es Ujú. cuando empiezan a hacer el examen de especialidad, ¿no? En septiembre, creo. Entonces, no sé si tengas un mensaje, ahora sí que universal para todos ellos. Pues yo diría que primero que se informen Ujú. de qué se trata la especialidad, porque a veces hay gente que, como dices, ¿no? Ahí van porque es lo que sigue. Y la verdad es que primero necesitas informarte de qué va tu especialidad, de qué se trata, qué es lo que hacen, ¿no? Lo que más comúnmente hacen, y después saber si sí lo quieres. Si lo quieres, también cambia de sede a sede, ¿no? También dónde quieres hacerla. Sí. Prepararte bien mentalmente para cosas complejas, para cansancio. Por supuesto que te decía, esto no se trata de pasarla bien. Por supuesto que disfrutas mucho la medicina, disfrutas mucho desenvolverte, aprender. Yo amo mi carrera, amo mi especialidad y yo creo que nací para esto y soy feliz por esto, por Ujú. poder ser neurocirujano y cirujano de columna. Eh, si lo amas de verdad, está bien, lo puedes hacer, debes hacerlo, pero no está bien tolerar maltratos, ¿no? No hay nada que valga o que cueste tu vida o tu salud. Entonces, una vez estás bien informado, que estás decidido a hacerlo, tienes que prepararte fuerte, física y mentalmente, ¿no? Sí. Sí, sí hay desvelos porque también la medicina, las especialidades, muchas, la gran mayoría implican guardias, implican atender pacientes en la noche, implican atender urgencias. Y cuando no haya que atender pacientes, pues hay que estudiar muchísimo, Ujú. hay que acabarse la vista leyendo, ¿no? Practicando, con los que son quirúrgicos, practicando en modelos, practicando en cadáveres, tienen que estar tiempo completo dedicarse a esto porque son años, son poquitos años en los que en realidad uno dice, híjole, son Sí. una especialidad larguísima, 4 años, 5 años, sí, pero ya cuando lo ves, cuando terminaste dices, híjole, fue poquito, se me hace que me faltó, debí aprender esto, debí esforzarme un poco más, ¿no? Entonces, Ujú. yo creo que eso es lo que deben de darse cuenta, que tienen que ser médicos comprometidos, médicos con una disciplina férrea. Mi maestro decía, tienen que ser atletas olímpicos, ¿no? Para dedicarse a una residencia de especialidad. Y después de eso, bueno, sí tener su red de apoyo, alzar la voz, ¿no? Apoyarse entre los mismos residentes Residentes. Ujú. de su propio año, ¿no? Porque todos tienen que estar en el mismo canal, todos tienen que ir hacia el mismo lado, están en el mismo barco, así que Claro. sí es importante que todos tengan una buena comunicación, que se apoyen entre ellos mismos, y que alcen la voz, ¿no? Que alcen la voz, que no permitan que sucedan estos atropellos a la dignidad, a la integridad física de las personas, porque no es correcto, nadie debe de sufrir estas cosas. Hay que alzar la voz, hay que exigir sus derechos, pelear por los derechos, ¿no? Y luchar por los derechos de los demás también. Sí, yo cierro yo les digo, yo soy médico general, tengo diplomado, maestría en administración y créanme que lo pueden hacer, o sea, se puede.
mientras tú también seas inteligente en agarrar oportunidades, en detectar esas oportunidades, porque también las oportunidades llegan una vez y ya no vuelven, ¿no? Entonces puedes desenvolverte como médico general, puedes dar consultas, o sea, que no se les acabe el mundo, o sea, porque hay muchas veces que mucha gente o muchos médicos les da vergüenza quedarse como médicos generales. Y te voy a decir algo, yo era de uno de ellos, ¿eh? O sea, yo decía, es que ¿cómo va a quedar como médico general? O sea, sentía yo que era una vergüenza o que era malo ser médico general. Ya después, bueno, ya yo también tuve mis épocas en el psicólogo y ya después dije, no, a ver, no ya voy a soltar eso y voy a ver qué otras alternativas tengo para poder seguir. Entonces, afortunadamente, bueno, ahorita ya todo lo que hago no lo cambio por la residencia o por ser especialista. Afortunadamente pude salir adelante y ya tengo hasta familia, yo soy el proveedor, o sea, se puede. Entonces yo creo que es cuestión de sentirte orgulloso primero de lo que eres, que es médico, que no es poca cosa, y después ya ir viendo qué es lo qué alternativas son para ti y qué alternativas puedes tomar. Porque también muchas veces seleccionaban en el examen de residencia bueno, no puede ser cirujano, pero tiene la opción de ser ginecólogo, lo que decía con Andrea. Entonces, mucha gente no quiere ser o lo que de verdad quería hacer y se mete a otra con tal de no ser médico general y es donde vienen estos médicos frustrados dentro de la residencia, ¿no? Entonces, yo estaba muy en contra de que tuvieras 2 o 3 opciones, no me acuerdo, pero tienes que quedarte en la opción que de verdad quieres, no nada más porque no sé, por no ser médico general, le entro no quería ser cirujano, pero mejor me anestesio, porque es la que me alcanzó, ¿no? Entonces creo que esa parte, para mí, yo estaba en contra. Pero bueno, mi mensaje es ese. O sea, los médicos, si quieres ser médico general, adelante, o sea, pero sé un buen médico general, síguete actualizando como lo hacen los especialistas. Lástima que no hay tantos congresos de médico general, ¿no? Pero vaya, tienes que actualizarte con las guías, etcétera, etcétera, para que seas un buen médico general y no tiene absolutamente nada de malo, ¿no? Entonces, creo que el éxito no se mide en cuántos títulos tienes, creo que el éxito se mide primero en tener este equilibrio, al menos desde mi punto de vista, y de que te guste lo que estás haciendo, ¿no? Claro, claro, sí, la felicidad es subjetiva, ¿no? Para cada quien. Ese Así es. éxito, eh, eh, habrá quien le guste tener muchos títulos, está bien, habrá quien le guste tener mucho dinero, está bien, habrá quien le guste estar con su familia, está perfecto, ¿no? Yo creo que cada quien tiene que imponerse ese punto de felicidad a la que quiere llegar y ya los medios que tengas que ocupar para llegar a eso dependen de ti. Así Así que es. si tu felicidad es hacer la residencia, está bien. Y si no, de verdad es que Ujú. tienes que valorar si efectivamente eso te va a hacer feliz y es lo que tú quieres. O eres una persona ahí completa con tu carrera de médico general que a mí eso me hizo muy feliz. Yo fui una persona muy completa cuando terminé medicina. Fue de las poquitas veces que lloré ya de adulto, ¿no? Cuando me dieron el resultado de que había pasado el examen, porque es una carrera hermosa, ¿no? Es una Sí. carrera que yo no la cambio así por nada, no hubiera estudiado nada más. Y medicina general sí hay muchos congresos de medicina general, lo que pasa es que no tienen tanta difusión, ¿no? Pero sí hay por Ok. ahí, sí les recomiendo ahí a todos que busquen, que acudan, por lo menos en la Universidad de Hidalgo, ahí hacen muy frecuentemente congresos Mira, de no medicina general, sabía. sí, y conjuntamente con las asociaciones mexicanas de medicina general también. Entonces eso sí se los Ok. recomiendo que los busquen, son congresos sumamente buenos. Yo también siempre participo ahí, me gusta. Así que hay de todo y para todos, ¿no? Ah, pues ahí está, miren. Yo la verdad es que no, como ya me fui muy a la administración médica y toda esa parte, me despegué un poquito de eso, pero miren, ahí está, o sea, ahí está la opción para que tengamos, ¿no? Esta alternativa de poder acudir a estos congresos. Y en Hidalgo, porque acá, bueno, yo vivo en Morelos, acá en Morelos pues no hay mucho eso. En la Ciudad de México, la verdad es que nunca me enteré de congreso, porque digo, como médico general te puedes certificar, pero vaya, que haya congresos y así actualizaciones de médico general, honestamente yo nunca lo vi tan de cerca, ¿no? Pero mira, ahí está la opción de esto. Entonces creo que hay maneras, hay formas y ya depende de cada quien si te quieres quedar estancado o salir adelante o seguir, o sea, eso ya es responsabilidad de ustedes, o sea, ya no, o de nosotros, ¿no? De cada quien. Entonces,
Si la residencia es lo tuyo, perfecto, qué bueno. Y si tú quieres ser especialista sí o sí, te recomiendo que, como lo que ya nos nutrió la doctora Andrea y ahora lo que nos dice el doctor Alejandro, esta red de apoyo, infórmense de las sedes que quieren, cómo está la onda un poquito. Ahí ahora sí que métanse al chisme, ¿no? De pasillo, ¿no? No, es que si está pesado, o tal doctor es así, para que a lo mejor dicen, no, pues es que el doctor Madrid es bien canijo. Ah, bueno, ya si te toca el doctor Madrid, bueno, pues ya Ya sabes, ¿no? sabías. Ya sabías. Entonces ya trata de informarte hasta de esos chismes, ¿no? De pasillo y digo, se viene duro, se viene la academia, los tratos, las desveladas, los cansancios, los sacrificios de fiestas, de la familia, eso se viene duro. Entonces, pues nada, ya, no tiene nada de malo, si es lo tuyo, qué bueno. Y pues nada, Doc, pues te agradezco mucho tu participación, tu opinión, que fue muy buena. Y esa es otra, ¿no? Que sacamos. Hay que informarse de las sedes a las que quieres aplicar porque es diferente, como decíamos, no es lo mismo una residencia en el inglés a una residencia en el Magdalena de las Salinas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, Claro. sí es importante informarse. Pues te agradezco mucho, querido Doc, y bueno, espero que no sea la última. No, no. Es un gusto siempre tenerte acá en el espacio y que, bueno, además ya decías que ya hay muchos residentes que esperan este capítulo, entonces, pues ya para que lo vean, que vean qué opinas y que por favor ya vieron, Doctor Madrid es una persona que es, como dijiste, barco y tranquila. No creo que seas barco, pero más bien eres tranquilo, pero por favor aprovechenlo porque es muy bueno. Desde que yo era interno, el Doctor Madrid bueno, yo tenía el conocimiento de que es excelente médico y excelente neurocirujano, entonces aprovechenlo. Son de las personas las que digo que son buenas y no caen en esta raya de lo negativo y del maltrato, entonces creo que es una persona a la que deben de aprovechar. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias por tus palabras, me colman y muchas gracias por la invitación. Sabes que siempre cuentas conmigo. Espero también que no sea la última invitación. Yo estoy siempre dispuesto a colaborar contigo y estoy muy emocionado de estar contigo. No, no será la última, créeme. Y bueno, pues tu información, si tienes consultorio, donde das consulta, en la priva, bueno, en la público, bueno, pues para los derechohabientes, pero si tienes consulta privada, para dónde te pueden ver, mándame la información, tus redes sociales, yo las tengo. Igual las ponemos ahí para que puedan ir con el doctor Madrid, y puedan tener su consulta, algún tipo de evaluación, no sé, pero ahí voy a dejar los datos de él para que puedan ustedes sacar una cita, si así lo desean, o ver sus redes sociales. No eres mucho de redes sociales, por lo que noto, pero ahí está la información para que puedan verte. Y bueno, pues te agradezco doblemente y bueno, pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo, a ver qué tema. Y la intención de esto es a juntar a varios médicos para ver si se puede armar un debate. No he encontrado a alguien que esté a favor de esto, porque se pondría bueno, pero bueno, ya lo encontraré para poder armar este debate y poder, ahora sí que como le decía a la doctora Andrea, si alguien está en contra y alguien a favor, pues llegar al conocimiento, no es sano que no estemos de acuerdo en todo, ¿no? Claro. Entonces, pues nada, te agradezco mucho, Doc. Que tengas un excelente inicio de semana, porque bueno, hoy es lunes, pero bueno, de verdad, gracias por tu aporte y tu conocimiento. Que tengas excelente día. Bye bye.